Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Leiva, subgerente de atención integral al usuario, y les quiero dar la bienvenida a esta nueva conversación de Live HLF. Esta vez vamos a hablar de cuidados paliativos con un equipo también de especialistas de nuestro hospital. Vamos a esperar unos minutitos su conexión. En cuanto aparezcan en la parte inferior de su pantalla, las voy a presentar. Hoy día vamos a hablar, insisto, de cuidados paliativos. ¿Ya? Recordarles que el objetivo de este y otros live que hemos realizado previamente, ya llevamos más de una decena de live, tienen como objetivo poder informar y educar a los seguidores de la Florida. ¿Ya? Estos live, este y todos los anteriores, quedan grabados en nuestra cuenta de Instagram, y también luego nuestro equipo de comunicaciones lo respalda en nuestro canal de YouTube. Parece que están, me aparecen y no las veo. Denme un segundito. No, no veo, así que voy a tener el otro celular al lado. Ya, perfecto. Bien, ahí sí aparecen en pantalla. Les pido disculpas que no las veía, ahora sí las veo. Las voy a presentar. Ya habíamos comentado a quienes nos están viendo. Hoy día vamos a hablar de cuidados paliativos, y para eso hemos invitado hoy día a una médica y a una enfermera. Voy a presentarlas, están en la parte inferior de su pantalla. A mano derecha, la doctora Catalina Murialdo, médica de mi universidad favorita, debo declararlo, Universidad de Santiago. Se ha dedicado a trabajar en el sistema público, interesada en el contacto con la gente, en el manejo integral, en la docencia y el enfoque de la medicina familiar y trabajo en equipo interdisciplinario. Actualmente es la jefa de la unidad de cuidados paliativos, la doctora Catalina Murialdo. Gracias, doctora, por venir a conversar con nosotros hoy día. Y junto con ella está Nicole Vera, enfermera que ha sido parte de nuestro equipo del área ambulatoria. Actualmente forma parte de la unidad de cuidados paliativos. Buenas tardes, Nicole. Buenas tardes, doctora Murialdo. ¿Cómo están? Hola Gonzalo, bien. Solo reforzar además que Nicole es nuestra enfermera coordinadora de la unidad, así que es Buenas la tardes. más experta. Perfecto. Muy bien. Eh, Vamos a partir, este es un tema bien sensible, y para poder entenderlo mejor, me gustaría que nos puedan explicar qué se entiende por cuidados paliativos, cuál es su importancia y qué tipos de diagnósticos califican para este tipo de atención. Ujú. Eh, bueno, cuidados paliativos principalmente se van a enfocar en cubrir y evitar todo el sufrimiento que tenga que ver con los pacientes en un contexto de alguna enfermedad terminal, ¿cierto? Eh, Involucrando todo lo que tiene que ver el contexto con su familia, abordando todo el ciclo vital, ¿ya? Doctora, Claro, y está bien ocupar el concepto de como sinónimo de cuidados de fin de vida, entonces, de acuerdo a eso, ¿no? ¿Es sinónimo cuidados paliativos y cuidados de fin de no, vida? ¿No? no, No es ahí te correcto el sinónimo. aclararía, no, ahí aclararía Gonzalo que, bueno, complementar un poco que nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y acompañar a las familias, como decía Nicole, en todos los aspectos heterogéneos de la persona, como psicosocial, espiritual, acoger sus preocupaciones económicas, por ejemplo, además de los síntomas físicos que puede generar la enfermedad. Y lo que es el proceso de fin de vida, podríamos decir que está incluido en lo que son los cuidados paliativos. Sabemos que todos de alguna manera vamos a fallecer, y cuando estamos en el contexto de estas patologías, que son enfermedades graves, severas, que probablemente no tienen una cura, eh, nosotros esperamos que cuando empiece este proceso, que es un proceso clínico con síntomas y signos característicos, podamos acompañarlos a nuestros pacientes hasta el final y a su familia. No sé si ahí se aclara un poco Sí, que es un sí, momento de lo que es la enfermedad y la vida, que es el el, proceso de el- fin de vida que puede durar un mes, unas semanas, más no, o menos. clarísimo. El cuidado paliativo es un paraguas debajo del cual está en una parte de esos cuidados paliativos los cuidados de fin de día, ¿no? ¿Está bien, estaría bien Exacto. esa síntesis? Súper. ¿Y qué tipo de diagnósticos califican entonces para el tipo de atención de cuidados paliativos? Bueno, en general nosotros por nuestra estructura y por las garantías explícitas en salud, por un tema legal, tenemos pacientes principalmente oncológicos, es decir, personas que sufren de algún cáncer, cáncer que puede o no tener un tratamiento más definitivo, pero que le genera síntomas, o el cáncer o su tratamiento, por ejemplo, la quimioterapia o la radioterapia.
también no solo, como decíamos, es tratamiento farmacológico para síntomas, sino que el apoyo psicológico, que puede ser el paciente o a su familia. Entonces, nos involucramos como en varios aspectos de lo que es el paciente. Y quizás ahí vamos a hablar un poquito de la nueva ley nueva que salió el 2021 sobre los cuidados paliativos universales, que en el fondo igual definen, como es la definición original de la OPS, de la OMS y de lo que es cuidados paliativos, que el acceso a ellos debería ser por toda persona que sufre una enfermedad avanzada, que pueda ser irreversible o terminal, no solo pacientes con cáncer. Perfecto. Claro, esa es la duda, esa es una duda quizás frecuente, en el fondo, si considera solamente a estos pacientes en etapas finales de cáncer o otros diagnósticos también poco favorables. Y si quiere, vamos a eso, doctora, porque usted comenta, la ley sale en 2021, en marzo de este año comienza a regir el reglamento de la ley que consagra justamente los cuidados paliativos y los derechos de las personas que padecen enfermedades terminales o graves a nivel nacional. ¿Cómo consideran ustedes desde su experiencia que estamos a nivel nacional, justamente en términos de atención hospitalaria y domiciliaria de cuidados paliativos? Mira, ha sido bien complejo poder integrar esto de los cuidados paliativos universales desde que sale la ley del 2021, porque faltaba todo lo que es la orientación técnica, las normas, las definiciones de criterio, y en eso, en el intertanto que estábamos esperando que esto saliera en marzo, igual nosotros fuimos conversando en nuestras reuniones de equipo, generando estrategias y reconociendo que teníamos que hacernos cargo independiente de la ley finalmente, o de las que estuvieran las orientaciones. Entonces, fuimos implementando más o menos desde esa fecha, quizás un poquito antes de este año, la atención sobre todo de pacientes hospitalizados que tuvieran necesidades paliativas sin ser pacientes oncológicos, y dentro de este año se fue generando lo que es la unidad de cuidados paliativos universales, que es de atención primaria, ¿ya? Y ellos son los que se hacen cargo del N más grande, del número más grande de pacientes con necesidades paliativas no oncológicas, pero ellos pueden presentarnos a nosotros casos que sean complejos, que cumplan con criterios de complejidad, que son pacientes de los que nosotros nos vamos a hacer cargo, o que nosotros encontramos pacientes que no son tan complejos y que sí podría tratarlos la unidad de cuidados paliativos universales, que es parte de la Comudef, y que son como un equipo intermedio, de complejidad intermedia, que conecta atención primaria entre ellos y nosotros. Entonces hay como un flujo y un seguimiento del paciente dependiendo en el contexto o en la situación que esté. Claro, actualmente contamos con reuniones clínicas en conjunto con estos equipos, justamente para tratar de darle continuidad al tratamiento de los pacientes y que no queden como en el aire. ¿Se entiende? Sí, de hecho, podemos profundizar ahí un poquito quizás, porque es re interesante esto. O sea, los cuidados paliativos hoy día, la oferta para los vecinos y vecinas de la comuna se complementa entre aquellas prestaciones que entrega atención primaria y que entregamos nosotros, y de acuerdo a lo que ustedes señalan, nosotros entregamos un nivel de complejidad más alta. ¿Cómo es esta coordinación entonces? Tú dices, Nicole, tenemos reuniones de manera periódica. ¿De qué forma un paciente que está en atención primaria llegaría a nuestros cuidados paliativos? Entiendo que por la misma vía de otra especialidad, tiene que ser derivado con una interconsulta de atención primaria a la especialidad de cuidados paliativos, y aquí nosotros, ustedes los especialistas van a... ¿No? ¿Cómo funciona ese flujo? No, desde atención primaria se hace una interconsulta, ¿cierto? Hacia las especialidades del hospital, y son los especialistas quienes derivan hacia nuestra unidad. No pasa directo desde atención primaria hacia nosotros. Ya. Pero excepto Gonzalo, en los casos de cuidados paliativos universales no oncológicos exclusivamente, cuando ya desde su CESFAM el paciente fue presentado a esta unidad de cuidados paliativos universales de atención primaria, ¿sí? Y ellos consideran que los criterios son muy complejos de manejo, nos derivan a nosotros por un telecomité que hacemos hoy día mensualmente, pero también tenemos el acceso directo a través del correo electrónico u otras vías de contacto tecnológicas para que nos avisen o nos pidan ayuda, nos pidan orientaciones, apoyo farmacológico muchas veces porque no cuentan con una canasta completa. Entonces, como para ordenar, si un paciente tiene cáncer, debe ser derivado de su atención primaria, de su CESFAM, al especialista
que corresponda, por ejemplo, un cáncer gástrico, al gastroenterólogo en el hospital. Si el doctor, el especialista, considera que el paciente tiene necesidades paliativas, porque no todo paciente con cáncer va a necesitar cuidados paliativos tampoco, de ellos parte la derivación a cuidados paliativos en la unidad hospitalaria. Y si el diagnóstico es no oncológico, puede pasar a través de su CESFAM a la unidad de cuidados paliativos universales y de ahí llegar a nosotros si es que consideran que los criterios son muy complejos. No sé si se entiende ahí. Clarísimo. Sí, me quedó clarísimo. Doctora, y a raíz de este trabajo, porque mencionábamos que en marzo comienza a regir el reglamento, usted comentaba que como equipo comenzaron antes de eso a trabajar. ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos con este trabajo? ¿Es posterior a la ley 2021 o incluso el trabajo de este equipo con foco en los paliativos, en los cuidados paliativos venía de antes? Este flujo, Mira, yo podría... o en el fondo, la pregunta es este flujo también, ¿cuánto tiempo llevamos como hospital, existe en nuestro hospital este flujo? Este flujo formal con la unidad de cuidados paliativos universales formada desde la Comodef, que era algo que faltaba, está desde marzo, no me acuerdo bien la fecha exacta en la que ellos se generaron, pero desde principios de este año. Nosotros habíamos empezado un poquito antes con las consultas hospitalarias no oncológicas, ¿ya? Pero quizás ahí yo podría como armar un paralelo que tiene que ver con el periodo del COVID. Y en el periodo del COVID se nos pidió apoyo a cuidados paliativos, pacientes COVID no oncológicos o quizás sí, daba lo mismo, en que nosotros hiciéramos un manejo paliativo en pacientes que ya tenían un diagnóstico irreversible o muy grave. Entonces ahí ya partimos con atenciones no oncológicas y universales a cualquier patología que en ese momento tuviera necesidades paliativas y, por ejemplo, empezar un proceso de fin de vida, que es mucho más grave y se da mucho más en el hospital, por algo el paciente está hospitalizado. Perfecto. Bueno, para quienes se vienen sumando a la conversación, estamos hablando hoy día de cuidados paliativos, estamos hablando con la doctora Caterina Murialdo y con la enfermera Nicole Vera, ambas de la unidad de cuidados paliativos de nuestro hospital. Y ahora, si entramos allá a lo práctico, ¿qué tipo de atenciones considera nuestra unidad de cuidados paliativos? La unidad actualmente presta atenciones ambulatorias, que es el principal número de pacientes, ¿cierto?, en nuestro CRS, y también atenciones domiciliarias. Perfecto. ¿Y qué tipo de tratamientos hay en estas atenciones domiciliarias? ¿Solamente físicos? ¿Nos enfocamos solo en lo físico, Nicole? No. Por supuesto que no. Paliativo nunca va a haber solo lo físico. Generalmente por definición es integral. Exactamente. Todo lo que tiene que ver con la espiritualidad del paciente, integrar, por supuesto, a su familia, idealmente que el paciente sufra lo menos posible, ¿cierto? Su principal manifestación en general es el dolor, entonces enfocamos en eso, pero por supuesto vemos todo lo que tiene que ver en un sistema mucho más holístico del paciente y su familia. Por un equipo multidisciplinario, por supuesto, quizás no tanto como lo quisiéramos o se necesita, pero en general las visitas son realizadas por médicos y enfermeras, o enfermeros en este entonces, o médicos y técnicos. También contamos con atención psicológica, y idealmente pudiéramos tener otros profesionales que aportarían un montón a nuestra unidad, pero un poquito más adelante quizás vamos viendo cómo va eso. Vamos a ir conectando a otros especialistas. Quiero leer algunos mensajes que nos han escrito en estos minutitos, ¿ya? Sabores.alalma, felicidades son secas, dice, y este mensaje es bien interesante porque dice: hola, fui tutor de una abuelita en paliativos y sin duda agradezco el cuidado y el apoyo que me dieron a mí en el hospital de la Florida, escribe fco.j. Tengo un par de mensajes más que quiero leer antes de continuar con las preguntas. Francisco luego complementa y dice: el apoyo que dan es grandioso y el cuidado que tienen hacia los pacientes es de primera. Estos son los momentos en que me encanta conducir estos live, cuando leo estos mensajes. Después, qué bueno. Sí, y Meli Páez dice: seca la doctora Murialdo. Ya, me parece que ahí queda el día con los mensajes, así que puedo seguir. Se cuida al paciente y a los cuidadores. De hecho, claro, quien escribe es un tutor. Interesante eso, que en el fondo el tutor reconozca, porque él habla del apoyo que le dieron a él para hacer también su
rol de cuidador. Y Farmacias El Canelo lo complementa acá abajo en otro comentario, dice, se cuida al paciente y a los cuidadores. Excelente enfoque integral. Hay hartos mensajes, no había visto. Excelente enfoque integral del paciente con dolor. Ya que hay una pregunta de un equipo hospitalario, yo iba a hacer la pregunta, se me adelantó. ¿Cómo ven la ausencia de una trabajadora social? ¿Creen importante el rol del trabajo social? Escribe nuestra coordinadora sociojurídica y sociosanitaria del hospital. ¿Cómo Por ven esa supuesto ausencia? que es muy, muy necesario, sobre todo en el contexto familiar en los que se encuentran nuestros pacientes. Tuvimos una pasantía, ¿cierto?, de una trabajadora social, fue un gran aporte. Los cuidadores agradecieron mucho las intervenciones que ella pudo realizar. Y por supuesto se sintió cuando ella dejó el equipo porque terminó su pasantía. Claro, fue un gran aporte nuestra pasante y hizo talleres para los cuidadores y la verdad es que nunca la cantidad de participación es tanta porque hay que venir y siempre la gente tiene algunas dificultades, pero los que participaron fueron súper adherentes de los 3 talleres. Esto tenía una supervisión de las trabajadoras sociales de nuestro hospital, así que estaba como bien enfocado en las necesidades locales de la comuna. Y quisiera destacar además que dentro de este trabajo social que hizo esta pasante, que la Francisca, si nos ve, le mandamos cariño, es que también hizo un trabajo de evaluación del bienestar o de la salud del equipo. Y ella hizo una encuesta y sacó resultados con respecto a cómo poder hacer actividades de autocuidado, y de hecho salió a partir de eso una jornada que pudimos hacer, y la verdad es que, como muchos decían en los mensajes, hay que cuidar al paciente y a los cuidadores, y nosotros también somos, entonces también tratamos de buscar espacios de autocuidado y que es importante, ojalá todos los equipos pudieran hacer espacios de autocuidado desde sus diferentes necesidades, así que ojalá tuviéramos una trabajadora social. Lo otro importante, o trabajador social, es que desde el punto de vista económico, muchas veces los pacientes necesitan orientación y ayuda porque el tema de plata y de ingresos muchas veces se ve afectado por las enfermedades. Entonces, legales también. Sí, entonces también nos ayudaba mucho con pensiones, con la Cruz de Malta, por ejemplo, para ciertos beneficios como con personas con discapacidad. Así que nosotros, cosa que quisiéramos hoy en día sería tener una trabajadora o trabajador social, kinesiólogo idealmente, nutricionista, otro psicólogo, psicóloga, más horas psicóloga que estamos al debe, así que quizás un poquito más de horas de enfermería, siempre necesitamos un poco más, así que ojalá que nos sirva esta conversación como para... Tenemos el apoyo del hospital de otras unidades, sin duda, Sí. pero no es lo mismo que poder trabajar como en el equipo cerrado, estamos en el CRS, nosotros estamos más lejos, entonces igual hay una brecha de distancia también. Sí, bueno, doctora, yo voy a comprometer a la persona que escribió la pregunta ahí en el Instagram, Maritza, para que nos reunamos con usted, con el equipo de trabajadoras sociales ambulatorios, para ver de qué forma estrechamos este trabajo. ¿Le parece? Establezco aquí el compromiso. Queda grabado en el live, doctora. ¿Ya? Así que, sí, Maritza, vas a tener que... Nos haremos cargo de la pregunta que tú misma hiciste, ¿ya? Leo un último mensaje antes de continuar con la pauta. Mimi Bugs dice: buena doctora Catalina Murieldo, seca, felicitaciones, y un montón de emoticones. Hace algunos días, sí, harto mensaje bonito llega, que bueno, qué bonito. Hace algunos días el doctor Maritza pone disponible, así que ahí agendaremos ya la reunión. Hace algunos días el doctor Marcos Gómez Sancho, experto en cuidados paliativos, en entrevista con el diario de la Universidad de Chile, afirmó que nadie debería hoy morir con dolor. En relación a esta aseveración, ¿nos pueden ustedes comentar cuál es la realidad actual de nuestros usuarios? Ya han comentado antes que una de las necesidades más importantes físicas es la del dolor. ¿Es así hasta hoy día? ¿Logramos que mueran sin dolor las personas a quienes acompañamos hoy? Es lo que más priorizamos, por supuesto, que nuestros pacientes fallezcan sin dolor. Para esto se da una serie de intervenciones del equipo para justamente lograr que la familia tenga las herramientas necesarias para que durante todo este proceso, que generalmente es al fin de su etapa del ciclo vital, logre
estar sin dolor, ¿cierto? Y sin el sufrimiento y la angustia que provoca también en la familia. Y quizás complementando, yo diría que como números concretos que tenemos hoy día, desde nuestra unidad, que hoy día por ley, cuidados paliativos hospitalarios está dedicado principalmente a pacientes oncológicos, nosotros manejamos una población bajo control de más o menos 700, 750 personas, donde cerca de 100 personas están bajo control domiciliario, o sea, están en condiciones de postración o dependencia moderada severa, y bueno, tenemos un fallecimiento de nuestros pacientes más o menos entre, ¿cuántos serían, Nico? 20, Pueden 30. ser 20 personas que nos dejan mensualmente por sus enfermedades. Entonces, si se fijan, tenemos una rotación de pacientes y una cantidad de necesidad que no es muy grande quizás en comparación a la población total de la comuna, porque es una comuna de la Florida súper grande, pero tenemos una necesidad importante y continua de estos cuidados. Y quizás también destacar que estará abajo del hospital, del equipo de farmacia, y por la ley y el financiamiento que trae es que contamos con un arsenal farmacológico súper importante, muy bueno, Sí. de muy buena calidad, medicamentos que si uno tuviera que costarlos son muy caros, que no son fáciles de acceder, que requieren un uso restringido y con cuidado. Entonces, reforzar a los usuarios que, por favor, como siempre les decimos, ocupen bien sus medicamentos, que si tienen problemas o dudas nos contacten, y que como que valoremos el esfuerzo que se hace y el trabajo que se hace de organizar, que todo esto esté disponible. A veces tenemos algunas dificultades, ¿cierto? Pero tenemos un arsenal súper bueno, y que lo aprovechemos y tratamos nosotros de dejar lo más adecuado, lo mejor posible, lo que mejor se tolera. Tenemos fármacos súper modernos, entonces, que son los que se acceden en el sistema privado también. O sea, aquí no hay mucha diferencia dependiendo del sistema de salud en el que uno pertenezca. La cosa es bien transversal y bastante democrática, así que Bueno. creo que hay que destacar eso como gestión de nuestro hospital y de la farmacia. Sí, hace poquito tuvimos una conversación justamente con el equipo de farmacia y una de las cosas que ellos transmitieron, pero que bueno escucharlo de parte de otro equipo, ellos justamente decían, pero uno podría pensar que venía muy de cerca el comentario, ¿no? Ellos decían que efectivamente como equipo hospital La Florida tenemos un arsenal bien, bien complejo comparado con otros arsenales de otros hospitales. Y yo las escucho a ustedes ahora y claro, hay una correlación entre lo que el equipo de farmacia comentaba en ese live y lo que ahora ustedes también están comentando. Bien, ahí sí volvimos, tuvimos alguna dificultad, pero aquí estamos, seguimos con intenciones de seguir conversando del tema que hoy día nos convoca, que son los cuidados paliativos, ¿ya? Sí, pero estamos, nos vamos a escuchar. No nos estamos viendo entre nosotros, pero no, nos vamos a estar escuchando. Ustedes sí están viendo en la pantalla de abajo, porque ya estamos hablando de cuidados paliativos, a la doctora Catrina Murialdo y a la enfermera Nicole Vera, ambas del equipo de cuidados paliativos. Vamos a continuar la mitad de la conversación. Para quienes se vienen conectando, recordarles que todos estos live quedan grabados y quedan colgados en nuestro Instagram y también en nuestro canal de YouTube, ¿ya? Iba a hacer esta pregunta cuando se cortó el live. Habíamos adelantado en la primera mitad, porque justo se cortó en la primera mitad, que en la pandemia habían surgido algunas modificaciones, se afectó el funcionamiento de la unidad de cuidados paliativos, tuvieron que asumir otro rol, las atenciones médicas se vieron afectadas. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el rol que desempeñó cuidados paliativos en pandemia, doctora? Si ahí puede profundizar un poquitito más en eso. Bueno, les comentábamos antes de cómo nos tocó en el fondo asumir un rol de manejo de pacientes no oncológicos en esa época. Y bueno, y como tú decías, a todos nos afectó personalmente, todos vivimos como el estrés de lo que fue la pandemia. Y quizás destacar que creo que nos permitió mantener un poquito de normalidad en nuestras funciones y nuestra vida, que nosotros no dejamos de trabajar de forma asistencial ni dejamos de atender. Quiero hacer una pregunta que puede resultar hasta filosófica, ¿no? En su experiencia a ambas, ¿existe alguna relación entre el buen vivir y el buen morir? A propósito de lo mismo,
¿Qué pasa ahí en esos conceptos? ¿Buen vivir y buen morir? ¿Está bien establecer una correlación? ¿Existe ahí una unión entre esas ideas? En, en general, los pacientes que tuvieron una vida, entre comillas, plena, ¿cierto? Que pudieron cumplir con sus expectativas, eh, los asociamos con pacientes que en el momento al finalizar todo su ciclo vital, eh, sí tienen una mejor relación con la muerte final, ¿cierto? Y ¿Y se qué es lo, el buen, ¿sí? y qué entenderíamos por buen morir? Si tuvieras que, desde la experiencia diaria que ustedes ven, ¿qué es lo que le transmiten las personas que integran estos cuidados paliativos? ¿Qué esperan ellas también? Que saben que la muerte está ahí. O sea, ingresan a este programa, muchas de esas personas pasan a este programa de fin de vida, ¿verdad? Que es un paraguas más chiquitito dentro de este paraguas de cuidados paliativos. ¿Qué es lo que refieren ellas y qué es lo que han aprendido ustedes de esas personas también? Cuando hablamos de buen morir, ¿cuáles son las condiciones que deben darse en este buen morir? En general tiene que ver con un paciente que está bien acompañado, que tiene todas sus necesidades cubiertas, eh, con sus síntomas controlados, que ya pudo tener la opción de elegir todo lo que él quiere para final de su vida, cosas tan prácticas como elegir con qué vestimenta va a fallecer, ¿cierto? O va a ser velado, cómo va a ser su funeral, poder dejar las cosas claras tanto con su familia, eh, cosas que tienen que ver con herencia, todo ese tipo de cosas, eso es lo que nosotros vemos de un buen morir, ¿se entiende? Sí. Y por supuesto que cuando vemos que los pacientes fallecen así, en su casa, tomados de la mano de su familia, tranquilos, es una satisfacción, por supuesto, para todo el equipo, cuando podemos controlar sus síntomas, y, y la familia generalmente, luego de ese proceso, ¿cierto? Siempre agradece toda la atención. Ahí es cuando nosotros eh, más comprometidos, ¿cierto? Y felices nos sentimos porque al final nuestra atención sí tiene frutos. Y en esta jornada que ustedes hicieron de autocuidado, ¿se reflexionó respecto a estos temas? ¿Hay consenso ya en nuestros equipos? En el fondo hay conexión entre lo que los usuarios entienden por buen morir y lo que ustedes como equipo de cuidados paliativos con su equipo de empleados entregan. ¿Está una conversación que se sostiene o no? Bueno, en esta jornada en particular igual hicimos el ejercicio de que siempre uno ojalá se lo cuestionara semana a semana, como que cuáles son nuestras buenas experiencias dentro del trabajo y cuáles han sido malas experiencias. Y como dice Nicole, muchas veces no vamos a salvarle la vida a nuestro paciente, pero sí vamos a lograr un bienestar general, de mucha paz, de acompañamiento, y eso es súper satisfactorio, el poder lograr que nuestro paciente en su globalidad haya aceptado su diagnóstico, haya aceptado el lugar en el que está y también haya podido decidir de qué forma quiere morir o de qué forma quiere que se haga este rito de partida, como decía Nicole, las cosas en el funeral, en el velatorio. Eh, Hay gente que necesita también hablar antes de ciertas cosas y nosotros tratamos de facilitar esos espacios, hacemos reuniones familiares, tratamos también de contener y encuadrar un poco, porque a veces hay mucha gente que está interviniendo o opinando y eso afecta mucho a la familia, o mucha visita, por ejemplo, y la gente no quiere tanta visita porque se cansa mucho. Entonces tratamos de que, además de los síntomas físicos, podamos como generar un espacio de confort para este proceso de fin de vida, en donde además el paciente muchas veces no está consciente, necesita privacidad, o a veces quiere estar lleno de visitas y también tratamos de incentivar eso. Eh, y eso es súper satisfactorio para nosotros de saber y nos han tocado casos súper duros. Bueno, todos son difíciles, y nos ha tocado casos que son más frustrantes cuando no logramos este espacio tan cómodo y de confort. Y también sabemos que nos va a pasar, que no vamos a poder hacer el trabajo 100% perfecto siempre y tenemos que lidiar con
nuestras propias expectativas y frustraciones, de todas maneras. Y por supuesto, lo más importante siempre va a ser el apoyo entre el equipo. Siempre. Siempre eso es nuestro principal factor protector. Sí, qué bueno que han podido generar esos espacios de poder reflexionar de estos temas que efectivamente eh, son tremendamente delicados. Ustedes mencionaban ahí, detrás de cada usuario hay una historia gigantesca, una familia cuyas dinámicas se modifican, que enfrenta diagnósticos que de repente son extremadamente complejos, la pérdida de un ser, el horizonte de pérdida de un ser, así que me alegro mucho de oírles respecto a estos espacios que están generando. Eh, Quería preguntarles respecto de algo que mencionaron delante, pero podría generarse la confusión quizás, así que por eso también es importante aclararlo. Nosotros tenemos pacientes que están en el programa de cuidados paliativos que están en condición de postrados o semipostrados, pero no es que tengamos nosotros un programa de postrados. Entiendo que esta prestación se proporciona en atención primaria, ¿no? ¿Me pueden corregir o confirmar esto que estoy señalando? Sí, efectivamente, parte de nuestra atención es atención en domicilio, pero enfocado en lo que nosotros hacemos, que es cuidados paliativos, ¿cierto? Siempre va a ir de la mano con la atención de los pacientes, además por parte de sus SFAM. Son paralelos, nunca, si está uno no está el otro, siempre en paralelo. Están complementarios, es decir, tenemos pacientes que pueden estar en cuidados paliativos, pero al mismo tiempo están en el programa de postrados de atención primaria. Exacto. ¿Sí? Sí. Perfecto. Súper. Bueno, nosotros en los live anteriores hemos hablado en por lo menos 2 live de los ya casi 15 que hemos grabado en este semestre, respecto a atención humanizada, y yo les escucho hablar y es evidente que hay un componente biomédico así súper importante. Lo comentaba la doctora, por ejemplo, respecto a definir algo tan técnico como la cartera de medicamentos para aliviar el dolor, ¿sí? Pero hay otros componentes de los cuidados que ustedes otorgan que tienen que ver con aquello que llamamos humanidad, que en los ámbitos de nuestro trabajo de repente hablamos como de habilidades blandas, ¿no? Pero que finalmente son habilidades humanas. Esto de mirar a la persona como un ser individual, de ver la cara de angustia, ¿verdad?, de él o de su tutor y acompañarlos en este proceso que viven. ¿Cómo ustedes trabajan esto de la humanización entre el equipo? También tiene que ver con una pregunta similar a este autocuidado. ¿Cómo se aborda este componente de humanidad en un programa como el que ustedes tienen? Yo que miro desde afuera me parece que es el 50% casi de lo que ustedes otorgan, ¿no? O debería ser un componente muy, muy importante de lo que ustedes otorgan. La pregunta es ¿cómo? ¿Con el equipo o con los pacientes? Todo. ¿Cómo desarrollan la humanidad? ¿Cuán importante es? Y en el fondo, abrirla hacia los equipos, en el fondo, sí, ¿cuán conscientes somos de aquello como equipo de cuidados paliativos? Yo creo que lo principal y lo más importante es la escucha activa de tanto el equipo como de los pacientes, ¿cierto? Y respetar la individualidad y las decisiones de cada uno. En general, siempre preguntamos a los pacientes qué tanto quieren saber y qué no, porque hay algunos de ellos en que deciden no saber más, no saber su diagnóstico, y eso también se respeta, por supuesto, por nuestro equipo, y enfocan esa necesidad con su familiar, ¿entiendes? Y por supuesto también es algo que se complementa con todo el personal que forma nuestro equipo. Yo agregaría ¿Sí? que Gonzalo, más que es un 50% de lo que hacemos, creo que la humanización tiene que ser transversal, la humanidad tiene que ser transversal al trabajo, es decir, cuando indicamos fármacos, por ejemplo, igual estamos chequeando y verificando con el paciente todo el tiempo que le haga sentido la medicación, que la acepte, aclarando dudas, aclarando miedos o mitos, y no vamos a poder obligar a un paciente a tomar un fármaco. Entonces, nos ponemos en el lugar también de los temores, de la polifarmacia, de la resistencia, porque si tomo más remedios quizás me siento más enfermo. Entonces, hay varias cosas que son individuales, como decían ustedes, de considerar persona a persona. Y eso no se nos puede olvidar a nadie de nosotros. No es, los médicos no podemos olvidar la humanización, y esto ojalá, no sé, el enfoque paliativo, independiente de que no sean pacientes que estén en la unidad paliativa, estuviera
en todas las especialidades y en todos los profesionales y técnicos que trabajan con personas y pacientes, que nos hace ponernos en el lugar de esa persona. Y lo último que, con respecto a esto que yo quisiera agregar, es que esto no es espontáneo, no es que nosotros seamos buena onda nomás, o sí, pero tiene que ver También, claro. con que nos capacitamos para esto. Esto requiere estudios y capacitaciones constantes. No es gratuita nuestras habilidades de comunicación. Todos hemos ido mejorando en el tiempo y por eso de repente si hacemos jornadas o algo así, llamamos a que el resto participe para que pueda también aprender cosas nuevas. Esto no es que nosotros vinimos con estas habilidades de ser tan humanos y buena onda, sino que hay que trabajar en esto constantemente y tenemos caídas, tenemos defectos y a veces la embarramos y decimos algo inadecuado, igual sin duda. Perfecto. No, clarísimo. Justamente ahí apuntaba la pregunta. Leíamos antes de que se cortara este mensaje que había escrito un tutor, y en ese sentido ya se ha mencionado que el rol de la familia es súper importante. ¿Cómo conectamos con la familia? Conectamos con ellos porque vienen a los controles, porque hay un trabajo en paralelo con la educación. ¿En qué momento el tutor o tutora toma contacto con ustedes, por ejemplo? Que son los equipos clínicos que atienden directamente a la persona que es sujeto de estos cuidados paliativos. En general, desde el ingreso mismo. Desde la primera llamada, hay una primera instancia en que uno consulta quién va a ser su tutor, o no su tutor legal como tal, sino que el cuidador principal, el personaje que finalmente vamos a delegar las funciones y el conocimiento que tiene que tener para tratar a su familiar en casa. Desde ahí en adelante, la atención es ambulatoria y por supuesto en el domicilio, siempre va a estar presente el tutor o familia, y que por supuesto también se respeta cuando más de un familiar quiere ser partícipe de esto, pero tratamos de enfocar siempre la comunicación con uno de estos integrantes y que sea él el que masifique, ¿cierto?, la información al resto de la familia. Si no, se generan a veces algunas confusiones ahí y problemitas. Sí, es súper importante esto que comentas porque nosotros acá en el hospital trabajamos muchísimo con la figura del tutor o tutora, que en el caso de los pacientes que se hospitalizan es algo que queda registrado incluso desde el inicio, que no está escrito en piedra, por tanto se puede modificar quién es el tutor o tutora, pero no tiene que ver con el representante o tutor legal necesariamente, ¿ya? Sino que es alguien que la persona señala que va a ser un interlocutor válido entre el equipo médico y ella, en el fondo, ¿ya? Así que bueno, resaltar el rol del tutor. Sí, y complementar que quizás como el flujo formal, es como dice Nicole, nosotros tenemos un primer contacto en el ingreso, en los controles siempre lo ideal es que el paciente asista con su cuidador o tutor, o aunque sea un paciente funcional, con algún acompañante. Cuando hacemos los controles domiciliarios, siempre el contacto es telefónico previo, se pregunta si van a estar, si pueden recibirnos o no, y también tenemos un flujo de recepción de recados o consultas espontáneas. Entonces, cuando pasa algo entre medio, porque nosotros atendemos generalmente a los pacientes una vez al mes, que es harto. Entonces, si pasa algo entre medio, los pacientes o familiares pueden acceder a nosotros a vía telefónica o presencial a dejar alguna consulta, que nosotros nos vamos a contactar con ellos en algún momento del día o de la semana para aclarar esas dudas o eventualmente adelantar un control, pasar un paciente que era ambulatorio a domiciliario. Entonces el contacto es bien frecuente y están los espacios para que ellos se acerquen a nosotros también. Las familias saben dónde ubicarlas acá dentro del hospital, a ustedes, el equipo de cuidados paliativos. CRS, no en el hospital, en el CRS, Pasillo Naranja, Unidad de Cuidados Paliativos. Sí, nosotros hoy día estamos transmitiendo desde el edificio hospital, pero a media cuadra tenemos por la calle Froilán Roa nuestro CRS, y el programa de cuidados paliativos está instalado ahí, no en el edificio hospital. Exactamente. Súper. Hemos hablado de la atención ambulatoria y de la atención hospitalizada. Quería hacer una pregunta muy específica respecto de la atención de hospitalizados y en aquellos grupos de pacientes que están en fin de vida. Si les permite, ¿favorece el hospital el acompañamiento 24/7 o tienen horarios como el resto de los usuarios del hospital? Muy buena
pregunta, Gonzalo. La verdad es que lamentablemente hoy día nosotros no tenemos salas a cargo de cuidados paliativos por distintas cosas, desde horas disponibles, espacio físico, eh, cosas que se han ido como transformando en el tiempo. Y efectivamente hay que seguir como las normas del hospital. No tenemos prioritario, o sea, de forma prioritaria alguna flexibilidad de base. Eso yo entiendo que es súper conversable con el equipo tratante en ese momento, que no somos nosotros, y que va a depender mucho de las condiciones locales del piso, de la sala, del turno. Sabemos que el equipo de enfermería siempre está súper preocupado de las infecciones intrahospitalarias, que tenemos que precaverlas. También de la justicia, quizás, porque puedo ir a ver a mi familiar, el paciente de al lado, y yo no, también. Los procedimientos, el respeto de la privacidad del otro, del vecino de al lado. Entonces, entendemos que hay hartas limitantes que son normativas del hospital y que son transversales probablemente a todos los servicios de salud. Entonces no podríamos asegurar para nada ese acompañamiento. Creo que todo es conversable con los equipos locales y que pueden haber excepciones. No nos vamos a hacer responsables de eso ni vamos a poner en jaque a los equipos porque sabemos que las cosas son en el momento, locales, y son decisiones difíciles. Lo ideal sería que pudieran tener el mayor acompañamiento posible. Ojalá podamos trabajar en función de eso en algún momento a corto plazo, pero depende de factores que son ajenos a nosotros y que son muy amplios. Sí, yo quizás puedo complementar un poquitito eso, señalando que nosotros tenemos un horario establecido general en el hospital. Las personas, por ejemplo, mayores o que tienen alguna situación de discapacidad o alguna necesidad especial, en aquellos casos, efectivamente entre equipos sociales, equipos del cuidado, se gestionan pases, por ejemplo, para acompañamiento nocturno, alimentación asistida, etcétera. Y en la mayoría de los casos, cuando un paciente hospitalizado, el equipo tiene conocimiento de que está en una situación de fin de vida, en las últimas semanas y meses, efectivamente, lo que se favorece, se intenta, en el contexto que señala y explica la doctora, el acompañamiento 24 horas. Así que la invitación, si están escuchando esto y tienen un familiar que está en esa situación, es conversarlo con los equipos clínicos y con los equipos sociales del área de hospitalizado, ¿ya? También creemos un poco en esto que mencionaba Nicole, esto de la individualidad y de la situación a situación, así que siempre está ese espacio para conversarlo, ¿ya? Qué bueno. Para que no pierdan ese espacio, ¿ya? Si tengo un paciente de cuidados paliativos, doctora, y aquí nos quedan ya, vamos terminando, nos quedan solo 3 preguntas. 2 de estas 3 preguntas nos llegaron a través de nuestra cajita que colocamos los días anteriores en Instagram junto con el equipo de comunicaciones. Si tengo un paciente de cuidados paliativos y necesito acudir a urgencia del hospital, ¿tu atención se va a regir por la misma categorización que se aplica a los pacientes o hay alguna excepción debido al estado del paciente? También es una súper buena pregunta y también un poquito la respuesta es similar. Quizás ahí tú, Gonzalo, tienes más información que nosotras, pero pasa que lamentablemente, para bien o para mal, en las urgencias se tienen que categorizar los pacientes por riesgo vital. Y muchas veces nuestros pacientes, que son oncológicos o tienen patologías complejas, pueden estar en una situación de riesgo vital como no. No cambia mucho como su contexto. Un paciente oncológico también le puede dar un infarto y eso es urgente y tienen que atenderlo de forma prioritaria. Y otras veces un paciente va a necesitar un cambio de sonda y tenga o no tenga cáncer, quizás pueda esperar un poco más que el infarto. Entonces ahí esto es algo transversal que tiene que ver a nivel país con los tiempos de espera en las urgencias. Está presente en casi todos los servicios. Nuestro hospital cubre una población súper amplia de la Florida y entiendo que quizás como para contextualizar, en estos últimos días las urgencias también del Sotero y del Hospital Padre Hurtado han estado súper repletas y por ende nos llegan más pacientes a nosotros. Entonces el tiempo de espera hoy día entiendo que es más de 24 horas, que es súper lamentable, y por otro lado entendemos que los equipos de urgencia no dan más abasto de lo que se está haciendo. Entonces, tratamos nosotros de resolver lo más posible de forma ambulatoria, por eso les instamos a dejarnos recados a los pacientes, que nos tengan paciencia también, pero sabemos que en la realidad es muy difícil que se priorice un paciente. Debido a esto mismo, perdón, debido a esto mismo se trata de hacer como de redes con el resto
resto de los equipos, por ejemplo, el equipo municipal. Cuando hay un paciente que definitivamente dice no quiero ir a la urgencia, se toma esa decisión, ¿cierto? Junto con el equipo médico, se respeta esa decisión y se tratan de dar los cuidados principales en el domicilio, y los días en que nosotros, ¿cierto? Somos un área ambulatoria, no trabajamos, nos apoyamos en este equipo municipal que sí puede dar continuidad al resto de tratamiento. Este es el Perfecto. equipo Sí, que se llama, el programa de Buen Morir. O acompañamiento. O acompañamiento, que calza un poco con la pregunta del buen vivir, buen morir, finalmente. Queremos acompañarlos en lo más que podamos, y la gracia es que está esta red, como dice Nicole. comprendo. Quería complementar porque efectivamente en urgencia sigue primando, o sea, lo que ustedes describen es correcto. Desde la semana pasada y hasta ayer, hoy día ya amanecimos un poquitito menos congestionado que lo que llevábamos una semana a raíz justamente del paro en el sector de salud, pero en urgencia sigue primando la categorización ESI. En el fondo no hay una priorización por edad, por ejemplo, que eso nos preguntan harto a través de solicitudes ciudadanas o el reclamo. Llevé a mi familiar de 85 años y se demoraron igualmente 6 u 8 horas en atenderle. Y claro, tiene que ver ese tiempo con la categorización, con la prioridad de atención va a depender de si estoy muriéndome, si es muy próximo el riesgo de morirme si no recibo atención próxima, que son los grupos ESI1 y ESI2, y ya luego los siguientes van teniendo una priorización que es menos urgente, ¿ya? Así que en ese sentido va a seguir primando la categorización que haga el equipo en el famoso triage. Los famosos triage de las urgencias son los que van a definir, ¿ya? En ese sentido, ni la ley de trato preferente hoy día establece que eso sea prioritario, sigue definiéndose en base a la categorización del triage, ¿ya? Y es esto que menciona Sandra, que lo comenta ahí, es algo de lo que somos conscientes, pero tal como se señala, hasta el minuto, el consenso es que no hay nada que defina mejor a quién atiendo mejor en una urgencia que la categorización ESI, y es la que estamos ocupando hoy día en los establecimientos de salud, ¿ya? Pero es lamentable lo que a veces personas mayores deben esperar en el tiempo, así que por eso que también promovemos el uso racional de la red. Ya nosotros acá en la comuna particularmente tenemos 2 servicios de alta resolutividad en atención primaria, así que siempre la invitación es comenzar por eso y luego ir escalando hasta llegar al nivel terciario que somos nosotros como hospital. Nos quedan 2 preguntitas, estas nos las hicieron a través de la cajita. ¿Cuándo se puede conversar de limitación del esfuerzo terapéutico con el equipo de salud? Limitación del esfuerzo terapéutico se entiende como hasta aquí nomás, es decir, este es el techo de lo que vamos a hacer, ¿no? La pregunta, y da un contexto a la persona, dice, lo pregunto en base a mi experiencia con un familiar en UCI, ya que nos daba un poco de miedo cruzar el límite entre limitación del esfuerzo terapéutico y eutanasia. Ya, ahí yo agarro la palabra. Bueno, lo primero quizás sería comentar que limitación del esfuerzo terapéutico, agarrando esa sigla, tiene que ver que más que con que hasta aquí nomás llegamos, es con que hasta dónde llegamos con un tratamiento más activo versus qué otras cosas podemos hacer. Como que ojalá sacáramos de nuestro lenguaje el concepto de que ya no hay nada más que hacer, porque eso es súper duro y no es real. Ahora, Perfecto. lo otro es que el concepto actual es adecuación del esfuerzo terapéutico y no limitación del esfuerzo, porque más que limitar cosas que al final no sirven o ya no son beneficiosas para el paciente, lo que hacemos es adecuarnos a lo que en este caso sí va a servir. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenía COVID severo y que ya no se iba a mejorar, estaba con una insuficiencia respiratoria, ¿para qué lo vamos a invadir más o ponerlo en la UCI, intubado, etcétera? Si quizás lo que necesitaba era estar en una sala cómoda, con su familia, poder despedirse, tener el oxígeno que necesitaba, morfina para el dolor y el ahogo, y dejar el curso de la enfermedad que lamentablemente va a terminar quizás en el fallecimiento, pero que sea en condiciones adecuadas para esta etapa de la vida. Entonces, se puede hablar de esto siempre, se puede hablar de eso ojalá desde antes de que estemos en esta situación.
y que tiene que ver con las decisiones anticipadas. Yo decido hasta cuándo yo quiero que me lleven a la urgencia. Yo decido si quiero que me hospitalicen o no me hospitalicen, si quiero que me intuben, si quiero que me reanimen. Esa es la idea, que todos pudiéramos decidir, y hablar de la muerte es súper importante. Por eso es tan bueno que tengamos estas instancias, y les invitamos a todos, siendo jóvenes, siendo sanos, que podamos hablar de esto con nuestras familias, para que cuando toque el momento de la decisión sea consciente y sea de forma tranquila, y no con este temor a decir, estoy pidiendo la eutanasia. Acordémonos que la eutanasia no es legal en Chile y que no se hace, y que los protocolos de eutanasia que existen no son cosas que nosotros usamos, ni que hacemos, ni mucho menos. Nosotros hacemos otras cosas y no tiene que ver con la eutanasia. Súper clarísimo. Doctora, y en ese sentido, y ocupando el concepto de adecuación del esfuerzo terapéutico en lo cotidiano, como paciente lo planteo y lo pregunto, como familia puedo plantearlo, y los equipos también es un tema que ponemos sobre la mesa, ¿no? La conversación puede surgir de cualquiera de estas tres aristas, ¿no? En general, nosotros, como es tan difícil hablar de la muerte, nosotros tratamos de poner en la mesa este tema. Yeah. Y tratamos de que sea incluso desde el ingreso, como hablar, oiga, usted sabe lo que tiene, sabe qué significa, sabe si le hablaron de pronóstico, y si este pronóstico no es bueno, o si pasara el escenario A o B o C, usted quisiera que se hiciera hasta este punto o más invasivo. Hay gente que nos dice, yo quiero ir a la urgencia hasta el último minuto, y si es necesario yo quiero morir en el hospital. Y la idea es que eso lo respetemos, versus muchas pacientes, la mayoría, que nos dice, yo ya no aguanto más, o yo quizás una siguiente vez me voy a la urgencia, después ya no más, me quiero quedar en mi casa, dejen de invadirme, no quiero sufrir, no quiero dolor, quiero morir en mi casa con mi familia. Entonces, por eso es tan importante hablar de estas decisiones anticipadas. Doctora, y en ese sentido, y me quiero detener en este punto, porque me ha tocado tener conversaciones con hartas familias respecto a esto, en el que el paciente y el equipo tienen claridad más o menos de la adecuación de este esfuerzo terapéutico, pero la familia está un poco negada, y le gustaría que se avanzara más, pero el acuerdo entre paciente y médico, en el fondo, hay consenso entre médico y paciente, pero la familia tiene la impresión de que se puede hacer más. ¿Es frecuente eso? ¿Tiene la sensación usted o no tanto? ¿Cómo se maneja? Yo creo que no es tan frecuente, pero sí nos queda esa sensación media como atravesada, porque nos genera obviamente una situación media de conflicto. No es que peleemos ni nada, pero yo creo que la mayoría de las veces estamos todos de acuerdo, porque al final la familia, como conoce tanto a su familiar, que es el paciente, sabe lo que quiere. Muchas veces esto sí se ha hablado, y queremos respetar la voluntad de la persona de forma individual y autónoma hasta el final. Lo que nos pasa a veces es que efectivamente las familias, por temor, este mismo temor que decía esta persona de quizás estoy pidiendo la eutanasia, o van a adelantarle la muerte, o quiero que viva más porque quiero tenerlo más tiempo acá, tenemos que recordar que cada uno tiene autonomía, somos personas adultas, independientes, autónomas, y tenemos el derecho, por ley, de tomar esta decisión. Entonces también, legalmente, nosotros no podemos pasar a llevar en muchos casos la voluntad de adecuación del esfuerzo terapéutico de un paciente, porque está en todas sus capacidades cognitivas para tomar esa decisión. Y al contrario, si un paciente nos dice, quiero que me hagan esto y más y más y más, y vemos que eso es fútil, o sea, inútil y dañino, también tenemos la responsabilidad de decir, ¿sabe qué? Como indicación médica ya no podemos hacer esto, porque le vamos a hacer daño y le vamos a hacer sufrimiento. Y ahí generamos espacios de conversación, apoyo con la psicóloga, conversaciones en equipo. Esto no es de un día para otro ni en una consulta nomás. Por eso es que nosotros vemos a los pacientes una vez al mes o quizás más. Sobre todo los que están en etapa más final, los vemos mucho más seguido. Clarísimo. Súper clara la respuesta a esto. Y entonces el concepto es importante instalar, porque yo también he escuchado hablar, y acá la persona lo preguntó así, con la sigla LED, pero qué bueno también aprovechar estas instancias para instalar los conceptos que deberíamos ocupar nosotros en las conversaciones. Así que apuntadísimo ahí, que es adecuación del esfuerzo terapéutico, la conversión que podemos sostener en Chile en ausencia de ley de eutanasia. Ahora, fuera de la pauta, doctora, si en Chile, porque hay un proyecto de ley que está discutiéndose, no tengo claridad en qué trámite irá, pero si tuviéramos esa ley, el escenario de adecuación del esfuerzo terapéutico
el concepto va a seguir siendo, y además se va a sumar el concepto de eutanasia, y ahí la conversación se va a complejizar con el paciente y la familia, y nosotros eventualmente como hospital vamos a tener que tener protocolos y adaptarnos, ¿no? Me pillaste un poco, Gonzalo, con el tema del detalle de la ley, porque no estoy como al tanto más que la generalidad, pero obviamente si hubiera cualquier ley o indicación de lo que sea, no hablo de eutanasia, hablo de procedimientos de endoscopía, de estudio de cáncer de pulmón, qué sé yo, todo tiene que estar protocolizado con criterios súper claros de qué es lo que se va a hacer o no. Ahora, en general nosotros desde cuidados paliativos hablamos de que hasta que no se pueda acceder de forma universal a cuidados paliativos reales, de acceso a la gente, es difícil ponerse a hablar de eutanasia cuando quizás solamente aliviando el sufrimiento de la persona, esta va a aceptar el curso de la enfermedad normal. Entiendo. Entonces, es una Sí. discusión súper compleja desde el punto de vista ético, moral, legal, así que es difícil que lo podamos hablar y quizás daría para otra conversa mucho más grande y probablemente con gente mucho más especialista en el tema que nosotras al final. Sí, Entonces, lo que sí nosotros nos enfocamos en aliviar el sufrimiento. Sí, bueno, de hecho, los casos de complejidad ética, por lo mismo nosotros tenemos un comité ético asistencial acá, que está compuesto de expertos en bioética que van a poder abordar estos temas más complejos. Y la última pregunta de la cajita es, ¿los cuidados paliativos solo aplican a adultos? Si soy cuidadora de un niño que los requiere, ¿cómo puedo acceder a las atenciones que mencionaron las expertas del hospital? Bueno, no es solo para adultos, pero estamos trabajando en que sea para todo el ciclo vital, ¿cierto? En conjunto estamos generando instancias de reuniones con los equipos hospitalarios, ¿cierto? Que nos pudieran ayudar, que son mucho más expertos que nosotros en la atención pediátrica, infantil, para poder atender de manera oportuna, ¿cierto? Y de la mejor calidad a estos pacientitos que a veces actualmente no tenemos mucha experiencia con eso. Y destacar que en general los cuidados paliativos, independientemente de que existiera esta ley o no, cuando se han necesitado, que se necesitan sin duda en la población pediátrica, se han otorgado siempre por los equipos de pediatría. Los equipos pediatras tratantes tienen habilidades y conocimientos para administrar la medicación o tratar los síntomas. Y conocen a la familia, o sea, la pediatría también hace un trabajo súper integral. Entonces, lo que más queremos desarrollar, como dice Nicole, es hoy día el nexo con los equipos de pediatría, el poder apoyar como interconsultores, quizás en medicación, quizás en algunos abordajes a nivel familiar, y que sí, de todas maneras, por ley, el acceso tiene que estar. Entonces, lo que sí nosotros tenemos como criterio, que se aplica para todos, es que tiene que ser derivado por el especialista que defina que efectivamente el paciente tiene necesidades paliativas, porque no todos los pacientes que tengan patologías complejas van a necesitar de un equipo hospitalario para acompañarlo necesariamente. Quizás no todo el tiempo, quizás más al final, pero los equipos de pediatría lo hacen súper bien, ellos tienen conocimientos, tienen ya una red formada, hay instituciones, hay hospitales dedicados solo a la pediatría que tienen protocolos y hacen manejo de cuidados paliativos, así que nosotros más bien estamos como empapándonos de ellos y haciendo el nexo, que es lo que más queremos hacer. Apoyándonos mutuamente cuando corresponda. Clarísimo, sí, efectivamente, nuestros equipos del CR Pediatría, en general, el ambulatorio, atención abierta y cerrada, tienen una muy buena coordinación con la red, ¿ya? Quiero revisar algunos comentarios, quiero partir por los últimos. Le voy a pedir a Adrián si nos puede contar detalles por interno para con el equipo de comunicaciones poder hacer seguimiento de este caso, Adrián. Y poder orientar, ¿ya? Ahora, si tú estás en el hospital, la recomendación siempre es poder hablar con alguna jefatura, poder pedir hablar con alguna jefatura. Pero te pido, Adrián, que nos escribas por interno y junto con el equipo de comunicaciones te vamos a orientar, ¿ya? Estoy revisando más arriba si habían algunos comentarios. Bueno, ahí lamentablemente Sandra comentaba su experiencia como de la poca empatía al recibir una noticia, que era lo que hablábamos, lo que abordaba la doctora hace algunos minutos atrás, que señalaba esta idea de que ojalá todos los equipos, la humanidad no es algo propio de los equipos de cuidados paliativos o que trabajan en esta etapa, sino que hay ciertos componentes de la atención humanizada, como la entrega de información, el trato amable y la cordialidad,
que no tienen que ver con un área, con una línea asistencial, sino que son transversales a todos los procedimientos, procesos quirúrgicos, ambulatorios, de urgencia, de hospitalización, etcétera, ¿ya? Pero ahí hago lectura también de ese comentario de Sandra que señala que en algún momento ya llamaron y la transmisión del no vamos a intubar a tu mamá fue muy poco empática, ¿ya? Y que son en los momentos en que uno como humano, ¿verdad? Cuando tiene un ser querido que está viviendo una situación vulnerable, lo que quiere es un poquitito de amabilidad y cordialidad, ¿ya? Y me parece que ahí leímos todo, nos hicimos cargo de todas las preguntas que hicieron hoy durante la transmisión, de todas las preguntas de la cajita. Yo les quiero agradecer, Nicole y doctora Murialdo, por haber dedicado una hora de esta semana a poder hablar de este tema. Nos han llegado consultas a través de solicitudes ciudadanas, me toca leer la totalidad de las solicitudes ciudadanas del hospital, y hay dudas respecto a este tema, así que les agradezco por haber dedicado el tiempo. No sé si hay algún mensaje final con el que ustedes quieran despedirse antes de cerrar la transmisión. Yo ¿Alguna quiero idea decir fuerte? ya, pero dos cosas. Una que es súper concreta, que es para los médicos del hospital que hagan el IPD y la notificación GES por Talamus para derivarnos pacientes cuando es oncológico. Y si no es oncológico, pueden mandarnos un correo a nuestro mail o contactarnos por WhatsApp para ordenar eso como formalmente. Pero IPD y notificación GES por Talamus, por favor, y eso no más, no interconsulta ni mandar al paciente presencial a nuestra unidad, porque tenemos al paciente dando vueltas y no tiene mucho beneficio. Necesario. Lo otro que quería comentar es que el día sábado 14 es el Día Internacional de los Cuidados Paliativos, así que nosotros esta semana estamos como en modo reflexivo sobre nuestro rol y aunque es sábado justo el día, vamos a, por lo menos entre nosotros, como celebrarnos un poquito y también agradecemos esta instancia que justo coincide con este día como para poder difundir y dar acceso y conocimiento a la comunidad. Tenemos pacientes que queremos muchísimo, así que espero que nos puedan ver después, si no, y que sepan que tienen un hombro acá donde vamos a tratar de hacer lo más posible. Muchísimas gracias por esa disposición expresada. Yo me quedo súper tranquilo también y imagino quienes están viviendo con un familiar esta situación o personalmente esta situación, saber que tienen este acceso a ustedes. Y aprovecho de transmitirles que el equipo, la Subgerencia de Atención Integral al Usuario y el equipo de comunicaciones también trata todo el tiempo de establecer canales de comunicación, así que si hubiese alguien que se enfrenta a esta situación y quiere saber cómo llego al equipo, cómo resuelvo mi tema, hay dos vías. La vía formal establecida son las oficinas de unidades de atención al usuario. Tenemos en ambulatorio un módulo, tenemos en el hall central un módulo, tenemos en urgencia un módulo, tenemos en el CRS otro módulo, que esa es la vía que establece la ley, cuando la solicitud ciudadana, ya sea el reclamo, el procedimiento administrativo que está pendiente, pero si hay una orientación muy pequeñita y simple que no requiere ese procedimiento administrativo que demora 15 días hábiles en una respuesta, junto con el equipo de comunicaciones también siempre estamos en contacto. Nos llegó X dudas, nosotros se las levantamos a los equipos y si se puede resolver por esa vía, lo hacemos. No revisamos casos ni entregamos información porque la ley no nos lo permite, pero sí podemos orientar respecto a la navegación en nuestro hospital, insisto, en las distintas líneas asistenciales, no solo cuidados paliativos, que es el tema que hoy día nos convoca, pero aprovechaba de comentarlo porque esa disposición institucional está, siempre, ¿ya? Así que qué bueno también, y escucharon un equipo que señala estar disponible ahí para quienes están, una población mencionada de 700 personas en este momento en el programa, y que tiene este equipo ahí acompañándolo. Bien, pues le agradezco también a quienes nos siguieron durante la primera y esta segunda transmisión. Estuvo un poco interrumpida, pero bueno, son los riesgos que uno corre cuando utiliza estas plataformas. Lo importante es que lo sacamos adelante, así que gracias a quienes nos estuvieron acompañando en las dos transmisiones. Hartos comentarios bonitos también, algunos no tanto, y justamente la intención es ir haciéndonos cargo y reflexionar de aquello. Y gracias como siempre al equipo de comunicaciones que hace posible estas transmisiones y estos live, ¿ya? Y que ahí levantan la mano aquí tras cámaras, ¿ya? Así que nos despedimos, doctora Muriel, doctora Nicole, muchas gracias nuevamente. Recuerden que este live queda en el Instagram y también luego se sube a YouTube. Síganos en redes sociales porque vamos a seguir con más transmisiones y conversaciones tan interesantes como esta con nuestros especialistas en el hospital. Así que me despido, que estén muy bien. Muchas Chao. gracias.